Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Pereira, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Yacambú y les voy a hablar sobre el sistema remuneracional. Eh, el sistema remuneracional es un tema que ha trascendido a la historia. Actualmente en la sociedad occidental y en la oriental incluso, la remuneración y el salario juegan un papel fundamental en la construcción social actual, ya que desde la abolición de la esclavitud y el desarrollo y avance de la época industrial, lleva a que el trabajo sea el pilar fundamental sobre el que se construye la sociedad, sobre el que se construye la familia y sobre el que se construyen los países y el desarrollo social, económico, político y familiar de la sociedad actual. Por lo tanto, la remuneración, es decir, el dinero, es la única fuente, según algunos autores, o una fuente muy importante para otros, que motiva al ser humano a desempeñar actividades y a buscar algo más que su propia satisfacción o su propio placer. Por lo tanto, es un tema que es fundamental en la administración de talento humano y en la administración de recursos humanos. Primeramente vamos a definir qué es la remuneración. La definición de remuneración se puede definir de forma muy sencilla como una retribución económica otorgada a la contraprestación de un servicio que requiere tiempo y esfuerzo. Y esta contraprestación se realiza de forma monetaria económica. ¿Qué quiere decir? Un individuo o una organización o una empresa le presta un servicio que requiere tiempo y esfuerzo a otra empresa o a otro individuo y este intercambia este servicio prestado con dinero. Este servicio que requiere tiempo y esfuerzo se conoce como trabajo y requiere tener unas características, la remuneración, para que el trabajo sea proporcional y la remuneración sea justa. Es decir, las características de la remuneración deberían ser que sea justa, es decir, equitativa, que mantenga la calidad de vida y que aún así vele por los intereses de la organización, que sea prepactada, es decir, ambos ambas partes, es decir, la organización como el trabajador o el colaborador, deben haber prepactado, es decir, deben haber establecido antes de prestar el trabajo cuál iba a ser la remuneración por el mismo. Debe ser expedita, es decir, la remuneración se debe pagar en el plazo de tiempo determinado por ambas partes y debe ser acorde a dos cosas, al costo de vida, es decir, un salario en Suiza no es igual a un salario en Venezuela o un salario en Chile, debido a que el costo de la vida varía, y a la experiencia del colaborador, es decir, la experiencia del personal debe ser remunerada de forma justa y un trabajador que tenga 15, 20 años de experiencia en un cargo y sea uno de los mejores en su área, requiere una remuneración superior a uno que apenas esté iniciando. La remuneración se caracteriza por tener dos vertientes: la vertiente de la compensación económica y la compensación no económica. La compensación no económica generalmente ni siquiera se toma en cuenta debido a que se establece previamente que el individuo busca es compensar la necesidad económica, es decir, el individuo busca el dinero. Pero la compensación no económica también podría ser importante y es el aprendizaje, el desarrollo humano, la adquisición de nuevas habilidades, el desarrollo social, el desarrollo de habilidades laborales o desarrollo de habilidades sociales que son esenciales en el trabajo, también son importantes para el desarrollo personal del individuo, pero generalmente uno se centra en la compensación económica que presta en contraprestación, valga la redundancia, a su propio trabajo. La compensación económica tiene dos subvertientes. La compensación económica directa, que corresponde a los beneficios otorgados debido al tiempo que le toma al individuo cumplir las actividades que éste debe llevar a cabo. Es decir, se paga por el tiempo que el individuo está cumpliendo la función. Generalmente en algunos países es por hora, como en Estados Unidos, en otros es diaria, como en Chile, o mensual en Venezuela. Varía de acuerdo a las políticas salariales de cada país. Y por otro lado tenemos la compensación económica indirecta, que son los beneficios particulares que otorga cada empleador a los empleados de su propia organización. Es decir, estos pueden ser propinas, gratificaciones, utilidades, bonos de transporte, bonos de asignación de herramientas, bonos de puntualidad. Es decir, estos son variables y
requieren ser prepactados y no están obligados a darlos los empleadores a los empleados. Por otro lado, estamos viendo los componentes de la remuneración. Por otro lado, tenemos los descuentos previsionales. Los descuentos previsionales son descuentos que son planteados a través de políticas públicas nacionales en los cuales se descuenta una parte de la remuneración del trabajador para que éste pueda gozar de ciertos beneficios en ese momento o a futuro. Por ejemplo, en Chile, los descuentos previsionales que se le hacen a los empleados es el 7% del salario total que va a el área de la salud para que el individuo pueda gozar de salud pública que está pagando, de todos modos, un descuento del 1,54% en fondos de pensión, es decir, el individuo cotiza 25 años si es mujer, 30 años si es hombre, para poder gozar de una pensión a futuro, la cual está pagada por él mismo, y un 3% que se paga como seguro de cesantía, en el cual si el individuo pierde su trabajo después de haber prestado un año ininterrumpido de servicio, este puede gozar de un mes de salario en caso de quedarse sin empleo. Por lo tanto, el total de los descuentos previsionales es el 20,54%. Este varía y hay países que tienen descuentos previsionales superiores y otros que tienen descuentos previsionales inferiores. La fórmula para calcular las remuneraciones es la suma de las compensaciones directas más las compensaciones indirectas menos los impuestos de renta que varían de acuerdo a cada país, y hay países que tienen unos impuestos de renta al salario superiores y otros que tienen impuestos al salario inferiores, incluso hay otros que ni siquiera los tienen, y finalmente los descuentos previsionales. Por lo tanto, es la suma de la compensación directa e indirecta a lo que se le resta los impuestos y los descuentos previsionales. Básicamente, de eso se construye la remuneración. Por otro lado, la remuneración tiene un valor simbólico, es decir, para el colaborador es lo que definirá su calidad de vida y definirá su posición social de acuerdo a cuánto ingrese. Y por otro lado, para el empleador, este es una inversión que se manifiesta como un costo operacional a mediano o largo plazo, en el cual el empleador gasta dinero en un individuo que finalmente está en su puesto de trabajo dentro de la organización para producir algún beneficio, bien sea económico, bien sea operacional. Existen varios tipos de remuneración. Existen las remuneraciones fijas, que son el salario fijo específico que recibe el individuo todos los meses simplemente por el hecho de cumplir su trabajo, es decir, cumplir su función, sin más ni menos. Y por otro lado tenemos la remuneración variable, el cual es una compensación monetaria que cambia debido a si el individuo cumple metas, cumple objetivos, cumple logros, y, y es un estímulo motivacional que se le da al individuo para que produzca o optimice su trabajo. Y por otro lado está la remuneración variable, que es la modalidad más común de remuneraciones y se presenta cuando una parte de los activos remuneracionales se producen de forma fija, es decir, un salario mínimo, y otra parte de los activos remuneracionales son de forma variable, es decir, comisiones, propinas, aguinaldos, bonos. Es decir, generalmente en la actualidad las remuneraciones tienen una parte fija y una parte variable. Ahora, para continuar, la administración de las remuneraciones es una parte de la administración del talento humano que se encarga de buscar la coherencia y la justa y equitativa repartición de los salarios o de los gastos remuneracionales dentro de una empresa. Existen varios objetivos que buscan la administración de las remuneraciones, y estos son remunerar a cada trabajador de forma justa, compensar a cada colaborador por su esfuerzo, permitir el desarrollo profesional y económico, académico también, de los colaboradores, salvaguardar los intereses de la organización y lograr retener a los trabajadores dentro de la institución mediante estímulos económicos. Para lograr una efectiva administración de remuneraciones se utilizan principalmente tres métodos, los cuales son la jerarquización, que consiste en evaluar los cargos de forma vertical, en los cuales los que tienen más responsabilidad o requieren mayor preparación académica se encuentran en la parte superior, y los que tienen menos preparación académica en la parte inferior.
Por lo tanto, la justa remuneración en este caso sería que los cargos que tienen mayor responsabilidad reciban una mayor remuneración y los que tienen menos responsabilidad una menor remuneración. Una categorización en la cual se crean grupos de individuos con cargos similares, en los cuales se pretende precategorizar o categorizar a los individuos de acuerdo a las funciones que prestan, y estos además tendrán salarios similares. Es decir, en una clínica humana, los médicos tendrán un salario similar, los cirujanos tendrán otro salario similar, las enfermeras tendrán otro salario similar, las recepcionistas tendrán otro salario similar. Entonces se categorizan y se crean salarios similares para cargos de la misma naturaleza. Y finalmente la comparación por factores, que es una de las más recomendables, en la cual se asignan una serie de factores que son cualidades que debe presentar el individuo para desarrollar su cargo. Generalmente estas son competencias intelectuales, habilidades necesarias, competencias físicas, responsabilidad, condiciones de trabajo y características de la información manejada, con las cuales se empieza a ponderar cuáles son las que requieren mayor responsabilidad, las que requieren mayor habilidad o mayor uso intelectual, las que requieren mayores competencias físicas, y se asignan o se ponderan los salarios de cada una de ellas. Y finalmente tenemos la investigación salarial y las políticas remuneracionales. La investigación salarial se centra en que un buen administrador, para poder crear una buena evaluación de los cargos con los cuales se puedan plantear las remuneraciones correspondientes a cada cargo, el encargado de talento humano o el encargado de definir y de evaluar los cargos laborales deberá hacer una investigación salarial con la cual pueda determinar cuál es la remuneración justa que se debe llevar a cabo. Esto se utiliza utilizando una serie de herramientas o estrategias como encuestas, trabajos de campo a través de páginas web o empresas encargadas de asignar personal, asesorías con profesionales en el área, reuniones con especialistas, indagación, búsqueda de información, cuestionarios o entrevistas, con las cuales buscan recopilar información sobre el estado remuneracional de las otras empresas que prestan similares servicios en el área. Es decir, para calcular el precio de una secretaria en una firma de abogados, se deberá tratar de establecer cuál es el precio remuneracional del mercado por este cargo de trabajo y tratar de mejorarlo o establecer una justa remuneración de acuerdo al desempeño del trabajo. Y estos se conocen como cargos de referencia o cargos pilotos. Es decir, son cargos que son muy frecuentes en el mercado, que tienen una alta cantidad de trabajadores dentro de ese cargo, dentro de la organización, y permiten establecer o preestablecer cuál es el gasto remuneracional o cuál es el estado del mercado con ese cargo en una situación puntual. Y finalmente, las políticas remuneracionales. Las políticas remuneracionales pueden ser organizacionales, es decir, institucionales y nacionales. Las políticas organizacionales hacen referencia a cuáles son los ideales o cuál es la filosofía con la cual una organización, una empresa o una institución pretende remunerar a sus trabajadores. Es decir, si tiene políticas con respecto a los reajustes salariales en caso de inflación, políticas de acuerdo a la equitatividad del cargo, de acuerdo a que sea una remuneración justa, de acuerdo a que haya una equitatividad o una igualdad de género, de acuerdo a la remuneración, y busca hacer que el trabajo o la remuneración dentro de una institución sea más eficaz y sea mejor distribuida y más justa. Y por otro lado, las políticas remuneracionales de los países. Estas quieren decir cuáles son las políticas que establece un país con respecto a las remuneraciones que deben llevar a cabo las organizaciones. Es decir, cuál es el sueldo mínimo, cuáles son los permisos de trabajo que deben estar remunerados, cuáles son los que no deben estar remunerados, si las vacaciones deben o no deben ser remuneradas, cuáles son los gastos que debe asumir la empresa por el empleador, por el empleado. Es decir, cuáles son las dinámicas que debe llevar a cabo las organizaciones dentro de un territorio con respecto a sus empleados. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.